Jesucristo no viene a darnos una iluminación, viene a salvarnos. ¿Y por qué? Pues porque lo necesitamos. Nosotros tenemos las grandes preguntas, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? La ciencia de momento no nos ha dicho qué hay después de la muerte. Las únicas razones por las que un científico no cree en Dios no son razones científicas, son razones psicológicas. Toda la ciencia nos está imponiendo la existencia de Dios. Es verdad que el siguiente paso es, bueno, ¿y ahora qué? La misión que tenía Jesucristo era salvarnos a todos. Si yo soy hijo de Dios y sé que Dios está cuidando de mí y se afronta la vida de forma muy distinta. Si tú vives como cristiano y Dios existe, lo ganas todo. Si tú vives como ateo, lo pierdes todo. Lo más lógico es creer. La mayor cosa que se puede decir en contra de Dios es ¿por qué existe el mal en el mundo? Yo te voy a dar una respuesta y además te voy a dar una esperanza. Me gustaría hablar de la tecnología, el jugar a ser dioses. Pasa, como ha pasado en todas las generaciones, esa tentación de queremos ser Dios. Jamás ningún ordenador podrá ser como el ser humano. Porque una de las cosas que tú tienes, capacidad para conocer verdades que pueden no ser demostradas. Nosotros no podemos cambiar nuestro principio. El cambio de cómo termina empieza hoy. Hey, antes de empezar, acuérdate de suscribirte. Todavía sois muchos los que veis los episodios y no lo estáis. Y eso nos ayuda muchísimo, a mi equipo y a mí, a seguir creciendo y trayendo las historias más inspiradoras. Gracias por estar aquí y ahora sí, empezamos. José Carlos, ¿qué tal? Muy bien, gracias, Uri. Gracias por haberme traído. Ha sido todo muy... Pero bueno, aquí estoy. Han habido intentos antes, pero el azar, la fortuna... Dios ha querido que sucediese hoy. La llamamos la providencia, Uri, la providencia. La providencia. Sí. Gracias por estar aquí, gracias por estar un rato con nosotros aquí en la Fórmula del Éxito, porque José Carlos, tú eres de formación ingeniero industrial. Yo soy no, realmente no. Yo soy de formación, yo estudié ICADE, por eso a lo mejor ha salido ICADE, ICAI. Yo estudié lo que se llamaba antes ICADE 3, es decir, yo estudié empresariales, estudié Derecho, luego fui profesor de las dos cosas, fui profesor de Derecho, de Filosofía del Derecho, de hecho, en ICADE, y luego fui profesor de empresariales, también en ICADE, y luego en la Universidad de Tel Aviv, en Israel. ¿Eres MBA por IES también? ¿Has participado en programas directivos en escuelas de negocios internacionales? Sí. Eres autor y hoy nos traes un libro que el color me encanta. Gracias. Y la portada también. Muchas gracias. La portada es magnífica. No tengo nada que ver con ella, pero la portada es extraordinaria, fenomenal por quien la diseñó. Hoy estás aquí para hablar bueno, el título ya me capta mi atención. Las evidencias de que Jesús es Dios. ¿Evidencias de qué tipo? Porque siempre yo he pensado que acercarse al concepto de Dios o Jesús se acerca a uno a través de la fe. ¿Pero podemos acercarnos a él a través de la ciencia, por ejemplo? Sí. Sí, sin duda, pero te voy a hacer una matización que además es buena hacerla, quizá no para ti, pero para todos los que nos vean. Porque, ¿qué es la fe, Uri? La fe es un acto de dar sin querer recibir nada a cambio y de estar en una simbiosis auténtica con algo que crees a pies juntillas, entiendo. Muy bien. Entonces es una confianza que pones. Ahora la cuestión es, ¿cuáles son los elementos de la fe? Y te voy a decir, para no alargarlo más. Decía Santo Tomás que para tener fe es una moción del entendimiento, dice, asentada sobre la voluntad y con el concurso de la gracia. Es decir, para tener fe, lo primero que hay que tener hay que pensar. Lo digo porque muchas veces la gente piensa que la fe es el último elemento, es la gracia. Es decir, oye, tú tienes fe si Dios te la da, ¿verdad? Muchas personas, pues no. O sea, no solo. Por supuesto, Dios te la tiene que dar, pero tú tienes que creer. La mayor parte de las veces, cuando no se tiene fe, es porque no se quiere.
no porque no se entienda, no porque uno no pueda entender que Dios existe o que Jesucristo sea Dios. Todo es perfectamente razonable, sino simplemente no quiero que Jesucristo sea Dios, no quiero que Dios exista. ¿Y por qué no quiero? Por razones varias. Algunos simplemente porque a mí me gustaría ser yo Dios, ¿para qué voy a tener? No quiero depender de nadie. O simplemente porque tengo una vida, una historia, que no se compadece con aquello que Jesús proclamaba. Entonces, voy a decir que no sea Dios, no vaya a ser que tenga que cambiar mi vida. O yo qué sé, o por soberbia, ¿sabes? O por convicciones sociales, O por convenciones sociales, sí, o porque, fíjate, una de las cosas que me he dado cuenta muchas veces es que es más fácil, de hecho, a raíz de este libro, sobre todo a raíz del anterior, hay gente que me escribe que me dice, oye, pues me he convertido. Y me he convertido además al cristianismo. O sea, curiosamente el libro anterior trataba solo de las evidencias de que Dios existe. No hablaba de Jesucristo. Y sin embargo la gente se convierte al cristianismo. Y lo que me he dado cuenta, Uri, es que más gente joven se convierte que mayor. Gente de mi edad no. También, pero menos. ¿Por qué? Esta ya no lo sé, pero vamos, mi sospecha, o si quieres, basando en los datos, es, chico, yo ya me he atornillado mucho en esta posición. Todo el mundo a mi alrededor sabe que soy ateo. Joder, voy a perder la cara si de pronto le digo a Conchi, mi mujer, o a Pepi, mi amiga, o a, yo qué sé, a todos los compañeros del trabajo, cuando yo he sido un matacuras hasta este momento que voy y ahora voy a misa. Entonces, eso en muchas ocasiones le retrae a las personas en tomar una decisión que probablemente es la que necesitan para ser felices. Sin embargo, la gente más joven, que tiene menos historia y que simplemente, pues oye, toma la decisión más rápido. Mira, te voy a poner un ejemplo rápido. A mí me hicieron en una ocasión ir a las Ramblas en Barcelona a convencer a la gente de que creyera en Dios. Entonces había un periodista que salía de antes, ¿usted cree en Dios? No, tal. Entonces, cuando no creía, me daban 5 minutos para convencer a la gente de que Dios existía. No que Jesucristo era Dios, sino que Dios existía. Hicimos 6 pruebas. Están en YouTube. Supongo, vamos, no sé si las han quitado. Pero 3 de ellas eran con personas mayores y 3 con personas jóvenes. De las 3 personas mayores una creía, con lo cual no, pero de las 2 mayores que no creían, en absoluto. Es más, uno se puso a gritarme, no, porque iba con su mujer y entonces, pues, yo no me va a convencer, no sé, yo conozco el Big Bang, porque yo le daba los argumentos científicos y él me contestaba. Y de las 3 personas jóvenes, una vez más, uno creía y 2 no. Y se convirtieron en 5 minutos. Simplemente dándoles argumentos que ellos no sabían y que decían, joder, pero chico, yo no sabía esto. Ahora que lo sé, naturalmente Dios tiene que existir. Pues lo mismo pasa con Jesucristo. Lo más razonable es creer que fuera Dios. Wow. Tengo muchas preguntas ya de inicio, porque si nos vamos a ese momento en el que tú hablas con alguien por la calle, ¿cómo le explicas? No es alguien por la calle, es alguien que a lo mejor está viendo este vídeo en este canal, esa paradoja a alguien que además vive únicamente en el mundo de los datos. ¿Cómo le explicas la paradoja de que Dios existe? Los datos, vamos a ver. Voy a empezar con una cita de Max Planck, que es el padre de la física cuántica. Dice, la ciencia impone a Dios. Porque la paradoja es la contraria. Se necesita tener mucha fe para ser ateo. Los datos, toda la ciencia nos está imponiendo la existencia de Dios. La física, la cosmología, las matemáticas, la biología y la química, todas ellas, los descubrimientos de los últimos 50 años, desde los teoremas de incompletitud de Gödel en la matemática hasta el Big Bang en la cosmología, el universo antrópico en la cosmología, la negación de los infinitos actuales en la matemática, el ADN, cada una de esas cosas te llevan necesariamente a que ha habido un Dios creador. Es verdad que el siguiente paso es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es este libro. Y el ahora qué es ese que es Dios, que nos ha creado y que necesariamente ha tenido que crear el universo, porque el universo hace 13.700 millones de años no existía. Y si el universo no existe, ¿qué es necesario, Uri? Que alguien lo cree. Que alguien lo cree. Exactamente. De la nada, nada sale. No lo digo yo, lo decía Parménides, que era, por cierto, ateo. Claro que él creía el universo eterno, pero ahora que sabemos que no es así, de la nada, nada sale. Con lo cual, necesariamente, tiene que haber un creador. ¿Qué es lo que se crea hace 13.700 millones de años? Toda la materia, el espacio y el tiempo.
No había ni materia, ni espacio, ni tiempo hace 13.700 millones de años. Con lo cual, ese creador, ese principiador, ¿qué tiene que haber sido? No puede haber sido material, porque la materia se crea en ese momento, no puede haber sido espacial, porque el espacio también, ni temporal. No es ni material, ni espacial, ni temporal. Además, tiene que ser enormemente inteligente, porque lo lógico es que aquello hubiera terminado mal, y sin embargo no termina mal. Entonces, si te empiezas a dar cuenta, ya empieza a parecerse mucho a eso que llamamos Dios. Es espiritual y es omnisciente. Y además cuida de su creación, porque cada vez que la cosa podía haber ido mal, Uri, algo pasa para que vaya bien. Entonces, eso es lo que nos dice la ciencia. Con lo cual te voy a contradecir, pero lo cierto es que, chicos, si no eres... de hecho suelo decir en plan de broma que ser ateo es de letras, porque el 95% de los premios Nobel de los últimos 100 años de ciencias, el 95%, de los de física el 97%, de los de química el 95% y de los de fisiología y medicina el 93%, de los últimos 100 años, son teístas o religiosos. Mientras que el 30% de los premios Nobel de literatura son ateos o agnósticos. Entonces, cuanto más ciencia, más Dios. Tampoco lo digo yo, lo dice Werner Heisenberg, que era premio Nobel de física y probablemente el físico más importante de la historia de la humanidad. Ahora bien, ahí termina... De acuerdo, Dios existe, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, pues de todas las personas que han fundado una religión, solo uno ha dicho, yo soy Dios. No lo dijo Moisés, no lo dijo Buda, no lo dijo Lao Tse, no lo dijo Confucio, no lo dijo Zoroastro, no lo dijo John Smith, no lo dijo ningún otro, no lo dijo Mahoma, no lo dijo ningún fundador de religión. Lo dijo Jesucristo. Dijo, yo soy Dios. Y una vez más, como pasa siempre con Dios, tú tienes que decidir. Desde ese punto de vista, entonces, ¿por qué la religión se basa en la fe? Si hay evidencias que a lo mejor nos pueden decir, no, esto es así. Tú estabas de una manera fantástica hablando y relatando, pero ¿por qué se basa en el principio de fe? Primero, recuerda lo que te he dicho que es la fe. La fe es primero pensar. De hecho, dice San Agustín, antes de creer hay que pensar. Segundo, el hecho de que haya evidencias no significa que sea evidente. Entonces, hay evidencias de que Dios existe, pero no es evidente. Te voy a poner un ejemplo. De hecho, decía Santo Tomás, distinguía dos cosas. Una que es el conocimiento por visio y el conocimiento por cognición. ¿Es ahora de día? No. En este momento, ahí fuera, es de día. Ah, bueno, sí, supongo que sí. Sí, supongo que sí. Llevas demasiado tiempo aquí. Te lo cuento. Pero sí, lo siento, de verdad. Ya, está bien. No por ti, llevamos todo el día grabando. Ya, por eso lo siento. Pero vamos, sí es de día. Cualquier persona que va afuera lo ve y es de día. ¿Necesitas algún ímpetu de tu voluntad para decir que es de día cuando ves el sol? No. Eso es lo que se llama un conocimiento por visio. Es decir, es un conocimiento evidente, inmediato, y que no necesita de voluntad para ello. ¿De acuerdo? Pero la mayor parte del conocimiento es lo que se llama cognicio. Eso no significa que no sea verdadero. Por ejemplo, ¿tu padre es tu padre? Sí. Sí. Pero tú te has hecho una prueba de paternidad. No. No. Y sin embargo estás cierto. Sí. Absolutamente. Y también, además, así debería ser y debe ser. Sin embargo, ese conocimiento, si te das cuenta, sí tiene una parte de tu voluntad. Hay evidencias, pero necesita de tu voluntad. Por eso, todo el conocimiento de cognición, como dice Santo Tomás, también tiene una parte de mérito. Es decir, creer en Dios tiene mérito. No porque no haya evidencias, sino porque no es evidente. Y cuando nosotros tenemos las grandes preguntas, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Que para mí son las tres grandes preguntas que incluso la de ¿hay vida después de la muerte? Todas estas preguntas, si cogemos a alguien religioso o espiritual, nos puede dar una respuesta. La ciencia de momento no nos ha dicho qué hay después de la muerte. No. Pero te voy a coger la primera de las preguntas, porque además, una vez más, hay dos posibilidades. ¿Vale? O tú y yo estamos en este mundo, aquí, por casualidad,
o tú y yo estamos en este mundo aquí deliberadamente. Es decir, alguien quiso. Y no hay más posibilidades. Yo le invitaría a la gente que pensara, decir, oye, solo hay dos posibilidades. O yo he llegado a este mundo y estoy aquí por azar, he tenido mucha suerte, o mala, no lo sé, o estoy aquí porque alguien quiere. Y no hay más posibilidades. Muy bien. Vamos a analizar la primera. Si estás aquí por casualidad, no lo voy a decir yo. Hay un señor que se llama Peter Singer, que es un filósofo ateo, conocido y además muy querido por los neoateos, que él dice, bueno, sí, estás aquí por casualidad y por tanto no tienes más dignidad que una cucaracha con procesos mentales más sofisticados. De hecho, él considera que cualquier animal con una cierta capacidad tiene el mismo valor. Es decir, tienes el mismo valor que una rata, Uri. Es lo que bueno, no tú, yo. Es lo que me está diciendo a mí. ¿Vale? Pero eso es lógico, o sea, es consecuente con esa filosofía. Si estás aquí por casualidad, nadie te ha querido, tu valor y tu dignidad es el mismo que una rata con procesos mentales más sofisticados. Okay. La otra alternativa es que estamos aquí deliberadamente, es decir, que alguien ha querido. Ese alguien es ese que hemos llamado Dios. Muy bien. Si eso, seguimos el razonamiento hasta el final, eso hace que ese que llamamos Dios haya querido que tú existas. Y ahora vamos a pensar qué significa eso. Eso significa que nada menos que todo un Dios tomó una decisión deliberada para que Uri y José Carlos existan. Entonces, por un lado, la primera alternativa, estás por azar, te deja al pie de los caballos. No es más que una rata. Y por otro lado, te convierte en hijo de nada menos que Dios. Y esas son las dos alternativas. Y ahora dime cuál prefieres. Hombre. Sí, pero y luego el racionalista, el ateo dirá, ya, pero estás racionalizando. No. Hay dos alternativas. No es que yo la prefiera, es que además las evidencias parece que dicen que esa es la verdad. Y efectivamente, el ser hijo de Dios te ayuda en el resto de tu vida, te lo digo para ti y para tus hijas, te ayuda en el resto de tu vida a vivirla. Porque las cosas malas que nos pasan, Uri, nos pasan aleatoriamente a la gente que creemos y a la gente que no. Claro. Y cómo lo vivimos y cómo afrontamos esas cosas depende mucho de cuáles nuestras creencias. Si yo soy hijo de Dios y sé que Dios está cuidando de mí, estamos cruzando con un alambre de un edificio a otro, funambulistas, la diferencia es que los que creemos que Dios existe sabemos que vamos con red y los otros no. Y es muy distinto. Muy distinto. Y se afronta la vida de forma muy distinta. Y la felicidad está precisamente en saber que hay alguien que te quiere, que decidió que tú existieras. ¿No sabes por qué? Porque yo por lo menos no me lo merezco. Ya lo digo delante de todo el mundo, yo no me lo merezco. Pero lo cierto es que él piensa que sí. Oye, eso es la pera. ¿Y la llave para acercarnos más a Dios es el amor? Sí. Al final sí. Al final seremos juzgados por eso. Pero mi consejo al que quiera creer y no crea es que quiera. Una vez más es la voluntad. Mira, decía Pascal que siempre hay suficiente oscuridad para que el que no quiera creer no crea. Pero suficiente luz para que el que quiera creer crea. Dios nos permite la libertad y nos deja irnos. Y la gente, lamentablemente, que se va de Dios es porque quiere, en general. Pero ¿qué pasa cuando tú quieres, pero no puedes? Es decir, yo quiero. José Carlos, quiero absolutamente. Pero como si fuera una cebolla, ¿no? Hay capas y en la primera capa quiero. Pero a lo mejor en la última capa de la cebolla no puedo. ¿Cómo te abandonas? ¿Cómo encuentras? ¿Cómo te encuentra él? Yo sostengo que las personas... Esto no es... Yo soy católico. Y no estoy muy seguro de que sea exacto. Vamos, no hay nada de lo que digo, o intento decir que esté en contra de mi religión, pero no es un dogma. Pero yo sostengo, si recuerdas las tres cosas que te he dicho que tiene la fe, al final está la gracia de Dios. Es decir, tú tienes que pensar, con lo cual, lo primero que haría es lee sobre ello.
Aprende sobre ello. Porque Dios nos ha dejado muestras para que creamos en Él. Segundo, quiere. Y tercero, Él querrá. Entonces yo sostengo que Dios no negará la gracia a toda persona que con recto entendimiento y voluntad lo vaya buscando. Y ahora te voy a decir lo mismo que le dije a un podcaster, yo creo yo creo que debe ser el primer podcast que hice en mi vida. Sí. Uno de los primeros. Él me dijo lo mismo. Y le dije, Pepe, ponte delante de un sagrario y pídelo. Entonces, claro, pero no te has enterado que no creo. Oye, que yo no creo que hay este Dios. Digo, ya, lo sé perfectamente. Entonces ponte delante de un sagrario y dile, yo no creo que estés ahí. De hecho, no creo más que es un trozo de pan. Pero si lo eres, dame fe. ¿Qué tienes que perder? Nada. ¿Qué tienes que ganar? Todo. ¿Qué es lo que hace una persona que hace eso? Dar una muestra de humildad, decir, oye, es posible que esté equivocado. Si estoy equivocado y tú eres Dios, dame la fe que me va a hacer feliz. Yo te aseguro que se te dará. Ahora, creo que Pepe lo hizo. Yo creo que no, pero no lo sé. Oye, a lo mejor estoy sorprendido. Pero lo que sí sé es que 2 semanas después un tipo me escribió, que había visto el podcast, y me dijo, yo no tengo fe, pero voy a hacer lo que dices, porque quiero ser feliz, porque quiero de verdad tenerla. Lo que tienes que hacer es lo que tienes que hacer. Ahora, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces digo, a mí me gustaría ese vaso de agua. Por favor, ¿me lo acercas? No me lo acerques. Lo que quiero decir es que no estoy dispuesto a moverme a coger el vaso. Yo es que quiero que venga. Buena analogía. Yo quiero que venga el vaso de agua. Joder, el vaso de agua no viene. ¿Lo es? Dios no existe. No funciona así. Pero entonces, ¿tú no crees que hay una maquinaria en la universidad, en la sociedad, de crear ateos? Bueno, máquina. Está muy bien puesto. A ver, yo no lo hubiera dicho así, pero yo sí creo que hay... Porque a mí me educaron en la universidad, no en el colegio, porque yo fui a un colegio de jesuitas, pero en la universidad, dentro del racionalismo, el materialismo, ¿no? Y... Yo sí creo que el ateo es muy proselitista. Uh-huh. Y sí que creo que el ateísmo está rampante en grandes partes de la universidad, pero vamos, lo cierto es que, como te he dicho, si los científicos sí saben que Dios existe y la ciencia sí necesariamente llega a Dios. Ahora bien, mi consejo también es, no se puede culpar a. O sea, mi universidad era atea, mis padres eran ateos, pero la salvación es individual. Entonces, tú estás en este momento escuchando esto. Lo que hagas con ello es tu decisión. No es la decisión de tus padres, ni de tus maestros, ni de tus profesores de universidad. Ellos se perderán o no individualmente. Lo que quiero decir es que tenemos la tendencia de echar la culpa, no, es que me educaron así. No. Mi genética. Fíjate, suelo decir que lo que hace nuestra vida no es nuestra genética ni nuestro ambiente. Es nuestras decisiones. Cada una de las decisiones que tomamos te proyecta en una dirección o en otra. Con lo cual eres tú. ¿Sabes? Pero, contestando a tu pregunta, sí, yo sí creo que hay un interés en muchas personas, muchos ateos que además están en la academia, en muchos casos, de quitarle la fe a la gente. Yo creo que también no es un tema solo de afán, sino que dentro de una sociedad donde nos hemos puesto una máscara de científicos todos, detrás de que no haya una evidencia científica, justificamos muchas cosas. El otro día estaba haciendo un podcast con Javi Santaolalla, doctor en física cuántica, y él decía, ¿existe Dios? ¿Qué pasa después de la muerte? Y decía, bueno, la ciencia no dice que no exista, sino que no hay respuesta. Antes, a lo mejor se podía decir que no existe, pero ahora es que no hay respuesta. Yo lo siento por el señor Santaolalla, que no lo conozco.
Pero lo cierto es que Heisenberg, que también era el padre de la física cuántica, opina lo contrario que el señor Santolaya. El señor Max Planck, que es el otro padre de la física cuántica, opina lo contrario que el señor Santolaya. Insisto, el 97% de los premios de física, premios Nobel de física, opinan lo contrario del señor Santolaya. Hay una cita que no suelo decir porque es un poco... Vamos, hay un señor que es premio Nobel de química, que él dice, no conozco ninguna persona inteligente que no crea en Dios. No, de hecho, eso lo dice Millikan, que es premio Nobel de física. Este hombre lo que dice es, solo un idiota puede ser ateo. Lo dice todavía más, de una forma más rotunda. Más contundente. Sí, pero Millikan lo traduce de otra forma y dice, no conozco ninguna persona inteligente que no crea en Dios. Yo no voy a decir eso porque yo no quiero juzgar a nadie inteligente, ¿no? Pero lo cierto es que, insisto, la ciencia impone la idea de Dios. No lo digo yo, lo dice el señor Max Planck. En este momento, Dios entendido como un creador, insisto, no un Dios personal, no un Dios Jesucristo. Lo que llega a la conclusión es que las ciencias, ¿sabes? Fred Hoyle, que era ateo y que luego se convirtió, decía frases como esa, es decir, las leyes de la física nuclear se han formulado a propósito. No existe otra posibilidad. No existe otra posibilidad que las leyes de la física se hayan formulado a propósito. Cuando todas las leyes de la física... Sí, porque te voy a poner un ejemplo. La velocidad de la luz, ¿cuál es? 300.000 kilómetros por segundo. Es una constante. Si esa velocidad no fuera esa, y si no fuera constante, ni tú ni yo estaríamos aquí. ¿Cuáles son las razones por las que es una constante? No existen. No es que nadie lo sabe. ¿Por qué tiene esa velocidad? Ahora, si no fuera esa, y si no fuera constante, el universo no existiría. Y como esa, en el libro anterior hay 200 constantes que menciono, que si no fueran así, no existiríamos. Es lo que se llama un universo afinado. Es decir, todas las constantes de la física están afinadas de tal forma para que tú y yo estemos aquí. O bien, uno cree de verdad... Un plan maestro. Sí, o bien, uno cree en Papá Noel, en los Reyes Magos, ¿sabes? O si nos ha tocado la lotería, siempre digo lo mismo, si te toca la lotería hoy, enhorabuena. Si te toca mañana, y al día siguiente, y al día siguiente, ya no y al día siguiente, ¿qué es lo que diría Santi? Que ya no... Bueno, que alguien está haciendo trampa. Claro. Bueno, pues eso es lo que nos pasa. Nos ha tocado la lotería todos los días y pensamos que nos lo merecemos. No, mire, alguien está haciendo trampa, que es lo que decía este Fred Hoyle. Fíjate que él llegó un paso más y dice, las únicas razones por las que un científico no cree en Dios no son razones científicas, son razones psicológicas. Y de eso abundo en este libro. En este libro hablo de la psicología del ateísmo. Y es verdad, hay una psicología. ¿Por qué un ateo es ateo? Pues existen varias razones de las que hablo en este libro. Hay un capítulo dedicado a ello. En la contraportada pones, este no es un libro de religión ni de teología. Es un libro de divulgación científica e histórica. Porque con ambas en la mano, la evidencia de que Jesús es Dios resulta tan abrumadora que escapar por las fisuras de la incredulidad se vuelve casi imposible. Y es que hay el ateísmo yo llamo ahí el ateísmo de las fisuras. Te voy a decir que es una observación que cuando empiezas a hablar con personas que han decidido ser ateas, recuerda que el ateísmo no es más que una religión en negativo. El ateísmo no es yo no creo en Dios, sino yo creo que Dios no existe. Con lo cual es una creencia. Yo creo que Dios no existe. En muchas ocasiones, cuando empiezas a poner argumentos como los que te he dado antes, la gente dice, bueno, ya, pero realmente el Big Bang no es el Big Bang, puede haber un multiverso. No, mire, el teorema de Bordeville-Kennywood demuestra que en cualquier universo o multiverso que tenga la constante de Hubble de metro mayor que cero, es decir, como el nuestro, es decir, que se expande en cualquier universo o multiverso, esto es el año 2012, ha tenido que tener un principio. No, pues entonces están buscando, si te das cuenta, cualquier recoveco por el que hacer escapar su escepticismo. Y me parece muy bien, pero lo que pasa es que hay que ponerlos en el espejo y dice, bueno, fantástico, pero lo que usted está haciendo no está siendo muy racional, porque las evidencias están en contra de lo que usted cree. Yo creo que están al 100%, pero vamos a poner que el señor, como me has mencionado, pues piense que está al 90%. Hombre, lo más razonable
es creer que Dios existe. Y lo más razonable es creer que Jesús es Dios. Porque sí existen evidencias científicas, existen evidencias arqueológicas, existen evidencias históricas de que Jesús es aquel que dijo ser. Vamos a por ello. Porque antes de empezar el podcast hablábamos del viaje del héroe, ¿no? de Ulises. Sí. El viaje de Jesús es el viaje del héroe también. Cuéntamelo. Cuéntame esas evidencias históricas. Vamos a meternos un poco en historia y todo eso que me encanta. Una cosa, ¿qué es lo que puede ser Jesús? ¿Qué alternativas puede haber sido? Bueno, según la Biblia, el Hijo de Dios. Dios. Y si no es Dios, ¿qué puede haber sido? Puede no haber existido. Puede no haber existido. Alternativa 1. Si existió, puede no haber dicho aquello que nos han dicho que dijo. Es decir, es una manipulación. Vale. O sea, es un mito, es una manipulación. Puede haber sido un mentiroso. Un iluminado, ¿no? Exacto, un loco, un maníaco, vale, o un mentiroso. Esas son las 4 alternativas. O no existió, o el Mesías. ¿Vale? O es Dios, o si no es una de estas 4, no existió. Bien, pues hay más evidencias de que Jesucristo existió que de ninguna otra persona de la antigüedad. Hay más evidencias que existió que de Julio César, de Alejandro Magno. Y en el libro hay varios capítulos de evidencias, o sea, de relatos de personas contrarias al cristianismo. O sea, no de cristianos, no estoy hablando de San Justino, no estoy hablando de San Pablo, estoy hablando de Celso, que escribió contra el cristianismo. Estoy hablando de Flavio Josefo, que no era cristiano. Estoy hablando del Talmud, que es en contra del cristianismo. El Toledot Jesu, escrito por judíos en contra del cristianismo. Que todos ellos te dicen, sí, hubo un señor que se llamaba Jesús, que él mismo dijo que era Dios, que sus discípulos dicen que resucitó, pero que no resucitó. Pero hay más evidencias históricas de que Jesucristo existió que Julio César existió. ¿Cuáles son? Hablemos de algunas icónicas, como por ejemplo, no sé, me viene a la cabeza el Santo Sudario. Esas son las evidencias de que luego efectivamente dijo lo que él dijo es verdad. ¿Vale? Pero entonces, vamos a la Génesis. Vamos a hacer eso, si quieres. Una vez que hemos demostrado que Jesucristo no era un mito, no era un mentiroso, aquello que nos han dicho que dijo es lo que dijo. Y eso es, normalmente hay una piedra de toque. La gente dice, no, pero esto nos han engañado. Los relatos que tenemos en el Evangelio no es aquello que se escribió. No, mire, ahí están los datos. Aquello que se escribió en el siglo I es eso que tú puedes leer en los Evangelios hoy, Uri. Con absoluta seguridad. Con absoluta seguridad. Se escribió en el siglo I, es decir, escrito por personas que estaban en el momento, eran contemporáneos de Jesucristo. Eso, no, por cierto, no pasa en ninguna otra religión y no pasa prácticamente nunca. Solo de citar lo que sabemos de Roma, lo sabemos por Tácito. De Tácito quedan 2 manuscritos. El primer manuscrito de ellos está escrito 800 años después de la muerte de Tácito y ahora sabemos que es verdad. Es decir, lo que tú sabes de los emperadores de Roma se saben por esos dos manuscritos, escritos el más antiguo de ellos 800 años después. Lo que sabemos por Jesucristo están en 25.000 manuscritos, escritos varios cientos de ellos contemporáneos a Jesús. Sabemos por las copias, porque lo hemos comprobado, que lo que dicen ahora es aquello que dicen los primeros manuscritos en el siglo I. Podremos decir que no estamos de acuerdo, pero no podemos decir que aquello no dijo lo mismo que ahora estamos leyendo. Eso no es juicioso, eso no es científico. Lo cierto es que aquello que escribieron en el siglo I es lo mismo que tú lees ahora en los Evangelios. Bien. Cuando hemos visto que no es una manipulación, que no es un mito, que no es un mentiroso, y que no es un maníaco y que no es un loco, entonces lo único que nos queda es que es el Mesías. Y ahora, ¿cuáles son las corroboraciones de que es el Mesías? Pues una de ellas es el Santo Sudario, el Santo Sudario, la Sábana Santa, en Turín o en Oviedo. Otros son los milagros eucarísticos. Otros las evidencias históricas. Cogemos las profecías. A mí en concreto, a mí me parece, yo me quedo sin palabras, porque hay entre 200 y 500 profecías en el Antiguo Testamento que hablan del Mesías, el que vendrá. ¿Vale? En Isaías, en Malaquías, en Miqueas, en Daniel. Prácticamente todos los profetas hablan del Mesías de una forma u otra. En los Salmos.
Y entonces comprobamos si lo que pasa con Jesús se corresponde con eso. Por ejemplo, Miqueas dice que el Mesías nacería en Belén. Isaías dice que nacería de una virgen. Isaías dice que moriría crucificado, lo que es brillante, porque Isaías escribe 700 años antes del nacimiento de Jesucristo y en aquel momento y en el pueblo judío no existía la crucifixión. Y sin embargo dice que el Mesías moriría crucificado. Y eso lo dice 700 años antes de que pase con Jesucristo. Malaquías dice que entraría en Jerusalén montado en un burro. Y así hasta las 200. De hecho, hay un cálculo en el libro de cuáles son las posibilidades de que hayan ocurrido solo 8 de esas profecías en cualquier persona de la humanidad. Y las posibilidades son 1 entre 10 elevado a menos 17. Es decir, es prácticamente imposible que solo 8 de las más de 200 profecías que se cumplen con Jesucristo se hayan comprobado, se hayan dado en una persona. Entonces, Daniel, por ejemplo, te dice cuándo nacerá. Hay una profecía que se llama las septenas de Daniel o las semanas de Daniel que dice cuándo nacerá. Y por eso cuando nace Jesucristo, el pueblo judío está esperando el nacimiento del Mesías, porque se ha cumplido el tiempo de las semanas de Daniel. Y va y justo nace. Pero es que además dice que nacerá antes de la ruina del templo. Y eso pasa en el año 70, después de Jesucristo. Es decir, el Mesías ha tenido que nacer antes del año 70 después de Jesucristo. Con lo cual, si coincide todo en una persona y él va y dice, yo soy el Mesías, y todos los que están a su alrededor, Uri, dicen, él es el Mesías, y por decirlo mueren, porque si fuera falso, si yo a ti te someto al tercer grado, o a mí, me someto al tercer grado, y me empiezan a pegar, y digo, tú te llamas Alberto, sí. Estoy seguro que, que firmo que me llamo Alberto. Uh-huh. Es decir, uno está dispuesto a mentir por salvarse, pero uno no está dispuesto a seguir diciendo una verdad y morir por ella. Quiero decir, si mueres por ella, tiene que ser verdad. Yo lo que no estaría dispuesto es a morir por decir que soy Alberto. ¿Me explico? Pero sí a lo mejor estaría dispuesto a morir por decir que soy José Carlos. Tampoco. Pero vamos, tú me entiendes. Pero desde luego a lo que no voy a estar dispuesto es a morir por decir una mentira. Bueno, pues todos ellos mueren. Con la excepción de Juan, todos ellos mueren. Uno crucificado a la inversa, a otro le cortan la cabeza, a otro le tiran del templo, a otro le apedrean. Todos mueren por decir, sí, yo le he visto resucitado. La misión que tenía Jesucristo al venir a este mundo era salvarnos a todos. Sí. ¿Dar un ejemplo? También, pero salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Del pecado. Fíjate que también es otra de las cosas sorprendentes del cristianismo. No es, a diferencia de otras religiones, Jesucristo no viene a darnos una iluminación. Viene a salvarnos. Si te das cuenta, en otras religiones, pues lo que hacen es, oye, te voy a elevar, te voy a dar una iluminación, te voy a dar un conocimiento especial. No es eso lo que viene a hacer Jesucristo. Jesucristo viene a quitarnos el pecado, a salvarnos. Y es único. ¿Y por qué? Pues porque lo necesitamos. Y yo al menos. Lo necesitamos. Yo sí. Ese es un punto muy interesante. El de la necesidad. El del hope. El de agarrarte a algo que dé sentido a todo esto. Porque si no, nada tiene sentido. El hecho de proponer a Dios, a Jesús, lo que propone el cristianismo, nos da una visión de esperanza. Porque si no, nada tiene sentido. O todo puedes pensar, todo se va, todo es finito, no somos nada. Nos da trascendencia, nos da algo que ya se va de nuestro cuerpo y se eleva a otra cosa, ¿no? Sí, pero voy a hacer un matiz, porque muchas veces cuando alguien dice lo que acabas de decir tú, que es 100% verdad,
lo que da la sensación es que los que creemos porque es confortable. Por la debilidad del espíritu, ¿sabes? ¿no? Y, oye, porque como tú quieres trascenderte y tú quieres, ¿no? Pues oye, entonces... Y a esa respuesta es, insisto, hay solo dos posibilidades. ¿Es verdad o no es verdad? No lo veamos en el criterio de ¿es cómodo o no es cómodo? ¿Es verdad o no es verdad? Porque es que ese es un muy buen punto. ¿Es cómodo o no es cómodo? ¿O es verdad o no es mentira? Exacto, porque muchas veces lo que está detrás de ese pensamiento es que si es cómodo, no es verdad. Y lo siento, pero no necesariamente es así. Yo tengo sed, existe el agua. Si no existiera el agua, tendría sed, pero tengo sed y existe el agua. Tengo necesidad de alimentarme y existe el alimento. Tengo necesidad y el suelo existe. Es decir, prácticamente todo de lo que yo tengo necesidad, existe la satisfacción de ello. Sí. Y fíjate, qué curioso, el ateo te llega y te dice, ya, necesitamos la fe, pero no existe Dios. O sea, tú necesitas esa esperanza, pero Dios no existe. O sea, es la primera vez que existe la sed y no existe el agua para satisfacerla. No, señor. Claro. Existe la sed y existe el agua para satisfacerla. Tenemos esa ansia de eternidad porque la tenemos todos. Porque tú tienes un alma igual que yo y ese alma es inmortal. Y ese alma está diciendo, yo necesito, como decía San Agustín, y no descansaré hasta que esté en ti. Y sin embargo el ateo te dice, no, pero suprímelo porque todo eso no es verdad. Es como si te dijeran, no tienes sed, la sed es mentira. No, señor. Pero la sed es algo que fisiológicamente es tangible a mí. No es tangible, es aquí. Es verdad que es una necesidad fisiológica, pero también la sed se puede controlar hasta que te mueras. Vaya. Claro. ¿Vale? Pues lo mismo, pero lo mismo pasa con la necesidad de Dios. Tú la puedes controlar hasta que te mueres. Pero ¿y el alma? Tú dices, como sabes, yo he vivido un momento en mi vida muy, y lo he explicado también aquí en el podcast, en el que ha fallecido mi padre. Y una de las cosas por la que estás aquí es por eso también, por mi despertar hacia todo eso. Me encantaría que mi padre, su alma estuviese aquí. Me encantaría que después le pudiese ver. Pues reza por ello. Pero ¿y si no? Reza por ello. ¿Y si sí? Hay un argumento que se llama la apuesta de Pascal, que yo creo que no ha convencido nunca a nadie, pero que es completamente racional. Y él dice, existen dos posibilidades, una vez más, ser ateo o creer en Dios, o vivir como cristiano. Si tú vives como cristiano y Dios existe, lo ganas todo, es decir, el cielo. Si tú vives como cristiano y Dios no existe, no pierdes nada. Si tú vives como ateo y Dios existe, lo pierdes todo. Y si tú vives como no cristiano, como ateo, y Dios no existe, no ganas nada. Con lo cual, si haces el balance, lo más lógico es creer y practicar y vivir como cristiano. Porque si Dios existe, lo ganas todo, y si no, no pierdes nada. Es perfectamente razonable. Totalmente. Yo creo que hay unos valores. El amor, la misericordia, el perdón, el respeto, la ecuanimidad, todas esas cosas que predicaba Jesucristo, Dios, la Biblia, que eso es reconfortante y es bueno para el mundo. ¿Tú crees que el mensaje último es el mensaje para salvarnos o para vivir en armonía? Porque ese es un punto que... Vamos a ver, son las dos. Lo que pasa es que están completamente unidos. Tú me estás hablando de moralidad y de relación salvífica. Tú lo que quieres es salvar tu alma. Sinceramente, lo que yo quiero es salvar mi alma. Lo que tú quieres, incluso si no lo sabes, es salvar tu alma. Porque eso es lo que tiene valor infinito.
Luego además quieres ser feliz en esta vida. Pero eso es un valor menos infinito. Y ahora la cuestión es cómo la unamos los dos. Fíjate, hay una frase de San José María que ya he repetido, que aprendí realmente hace 2 Semanas Santas, que dice, fíjate, él dice, como dándose cuenta, dice, cada vez me doy más cuenta que aquellos que son felices en el cielo son aquellos que han sabido ser felices en la tierra. Lo que viene a decir, que es brillante, lo que viene a decir es, están unidas, Uri. Tú aspira al cielo y te darás cuenta como consecuencia eres feliz en la tierra. Y eres feliz porque aspiras al cielo, aspira a los bienes mayores y eso te hace feliz aquí. En mi vida anterior, en mi vida actual, porque también sigo siendo consejero de empresas y esas cosas, pero en mi vida actual anterior, cuando yo era consejero delegado de una compañía americana, cuya tenía competencia, una de las competencias era Ipsos. Ipsos hace un estudio sobre la felicidad en el mundo y todos los años mira de una forma subjetiva, o sea, va y les pregunta a los españoles, ¿usted cómo de feliz es? y bueno, pues rankean. Y les pregunta a los portugueses, les pregunta a los islandeses y a los indonesios. Y no les pregunta cuánto dinero tienen ni cuántas casas, sino, ¿es usted feliz? Y lo que hace es comparar unos países con otros y el país con respecto de sí mismo. Okay. De tal forma que ves hacia dónde va. Y luego pregunta, ¿qué es lo que te hace feliz? Y lo que es fantástico es que lo que hace feliz al ser humano es universal. Da igual que estés en Indonesia, en Argentina, en España. Son básicamente 3 cosas. La salud, la familia y Dios. Con una interesante característica, que si tienes esta última podrías prescindir de las 2 anteriores. Tú tienes esas 3 cosas, salud, familia y Dios, y tu propensión a ser feliz, lo que dicen los datos, es mucho mayor que si no la tienes. Yo no estoy diciendo, lo digo porque ahora se me van a echar a la gente que si uno no cree en Dios no va a ser feliz. La felicidad que cada uno le valora. Yo siempre digo también que se llora en la lucha, uno no llora delante de los amigos. Entonces, bueno, que cada uno sepa si es feliz o no. Pero lo que es cierto es que los datos dicen que esas 3 cosas te hacen una mayor propensión a ser feliz. Y tiene todo el sentido del mundo. Ahora, si Dios existe, tiene todo el sentido del mundo. Si Dios no existe, no. Porque sería un error evolutivo que necesitáramos a Dios para ser felices, cuando Dios no existe. ¿Verdad que no? Creer nos hace vivir más felices, pero nos hace vivir más. Hay datos que dicen que sí. Es gracioso porque en una conferencia sí saqué unos datos y no solo eso, sino que dice que la gente que, estos son estudios en Estados Unidos, la gente que tiene mayores creencias o creencias religiosas o practica una religión, tiende a ser más feliz, tiende a vivir más y tiende a ser más rica. Yo decía en plan de broma, decir, bueno, aunque solo sea por esto, por favor, vaya usted y crea, pero sí tiende a tener mayor ingresos. Probablemente porque tienden también a menos divorciarse, tienden a, a vivir de otra forma, no lo sé. Pero sí, hay unos datos que parece que, efectivamente, las personas que son religiosas, lo digo porque hay veces que tú has hablado de espiritualidades, yo estoy hablando ahora de ser religioso. Okay. ¿Vale? Las personas que practican una religión, pues sí tienen una tendencia a vivir más, a vivir mejor. Hay como sabes, no sé si lo has dicho, soy presidente de una televisión católica que se llama EWTN. Voy a aprovechar y voy a hacer el segundo de publicidad. Muy bien. Que lo puede ver todo el mundo gratis en todas las plataformas. Bien. El objetivo de esta televisión es evangelizar, es llevar la buena noticia. Es lo mismo, es lo que me dijo mi Dios que yo hiciera, que nos lo dijo a todos los cristianos. Nos dijo, id y predicad. Y nos dijo, vosotros sois la luz del mundo y vosotros sois la sal de la tierra. Y eso es lo que queremos hacer con EWTN. Bueno, pues en uno de los programas de EWTN entrevistamos a un tipo que tendría tu edad probablemente, que él era director del cuidados paliativos, además se parecía, ¿cierto? Algo. Era director de cuidados paliativos de un hospital y él había sido ateo y ahora no lo era. Entonces, pues le preguntamos qué es lo que pasó.
Y el tío, creo que se llamaba Ignacio, nos dijo, pues mira, en cuidados paliativos tú lo que ves es a la gente que se muere. ¿Moribundo? Sí. Y entonces ves cómo se mueren. Y a mí me llamaba mucho la atención que las personas cristianas, los católicos, cuando se morían, estaban alrededor de su familia y con una sonrisa en la boca, con dolor a lo mejor, pero con una sensación de esperanza. ¿Vale? Nos vemos. Y nos vemos al otro lado. Y los ateos morían rabiando. Estoy seguro que no eran todos, pero es lo que él dijo. Mueren rabiando, mueren enfadados con los que se quedan, odiando ese momento porque hay un enorme vacío. Y ahora él decía, recuerda que todos nos tenemos que morir. Esa es una verdad de la que vivimos generalmente a espaldas, pero si quieres es un poco lo que a mí me llevó a convertirme. Todos nos tenemos que morir. Él dice, eso me llevó a pensar que qué es lo que tenían los tipos religiosos que no tenían los tipos como yo. Pues claro, yo era joven, pero yo me voy a ver en esa situación. Entonces luego le invitaron a una adoración, que nosotros adoramos al Santísimo, los católicos, y entonces le invitaron a una adoración, que yo invito a todo el mundo que tenga la oportunidad de hacerlo, porque es justo ponerte delante de tu Creador y darle gracias. Y algo debió pasarle, porque salió de misa diaria. Entonces, sí, todos nos vamos a morir y cómo nos muramos depende de nosotros. Hay una frase que suelo también repetir que es, nosotros no podemos cambiar nuestro principio. ¿Sabes? El principio de la película ya está rodado para todos nosotros. Pero sí podemos cambiar cómo termina. Y cómo termina, el cambio de cómo termina empieza hoy. Cuando hablas de todo, de eso, de ese momento, me viene en la cabeza la palabra del tiempo, ¿no? El estar en ese momento, el que cree piensa que tiene tiempo o va a ir a un tiempo que es eterno, y el que no cree piensa que ya no le queda más tiempo. ¿Cómo vivís en ese concepto del tiempo dentro de las creencias de Dios, las creencias católicas? ¿Cómo vives tú el tiempo? Como algo que evidentemente es finito, porque todos, como tú dices, memento mori, nos vamos a morir. ¿O cómo lo tenemos que vivir desde la fe? Yo no pontifico sobre cómo tiene que vivir. Yo te voy a decir cómo lo vivo yo. De hecho, no estoy seguro de haberlo contado. Cuando yo me convierto, yo realmente siempre he sido católico, siempre he vivido como católico, pero realmente, miento, era católico, pero no vivía como católico durante gran parte de mi vida. Cuando viví en Israel, en la época de la Segunda Intifada, sí me tocó, y tampoco es que me cayera del caballo, sino, ¿sabes? Yo era el director general de una compañía multinacional americana que llevaba a Israel y Palestina. Y entonces pues vi los suicidas bombas y este tipo de cosas. Wow. Sí. Y entonces me acuerdo que leyendo en una ocasión un libro sobre memento mori, recuerda que te vas a morir, ¿qué significa? ¿Sabes? Me hizo pensar, oye, es verdad, todos nos vamos a morir. Entonces, ¿qué significa para mí? Significa 3 cosas. La primera es dar gracias. Porque nosotros creemos, Uri, que el hecho de que tú estés aquí y yo, como te he dicho antes, es un acto deliberado de Dios. Pero no es que tengamos una inercia. Es decir, no es que si tú das la siguiente respiración, es porque Él quiere. No es que se le haya olvidado. ¿Dónde estaba Uri? Pues, está aquí, Uri. No, es que, ¿dónde está José Carlos? Se me había olvidado que se muera. Sino que en cada momento, deliberadamente, Él quiere que yo siga vivo. Con lo cual, da gracias. La segunda, recuerda que te vas a morir también significa te juzgarán. Es una de las cosas que yo sé que a los sacerdotes y a los clérigos les gusta poco hablar, no porque no lo sepan, sino porque a nadie le gusta decir, oye, habrá un juicio y después del juicio habrá cielo e infierno.
pero te juzgarán. Entonces, vive la vida de tal forma que cuando llegue ese momento del juicio tengas algo bueno que decir. Con todo lo que malo, que yo al menos se me puede atribuir, que haya algo que, ¿sabes? Cada vez que hay una persona que me escribe, el otro día uno que se iba a bautizar, digo, Laus Deo, gracias a Dios. Que haya algo que dejes este mundo mejor de lo que te lo encontraste. Y la tercera es, deja un legado. Esas son las tres cosas. Recuerda que te vas a morir, da gracias. Te van a juzgar y deja un legado. Y eso además te hará encima vivir más feliz, como te digo. Es decir, pero no lo buscas casi como objetivo, sino que es una consecuencia de eso, ¿vale? Y dejar un legado, pues es el libro, es tus hijas, es la felicidad que dejas con tu mujer. Es este podcast. Es este podcast. Que yo quería hablar de Dios y por eso te he invitado, para que la gente se pueda inspirar o pueda dejar un comentario. Exacto. Todas las personas que gracias a esto encuentren un poco de felicidad, eso está en tu haber. Eso lo hemos hecho nosotros. Sí, en tu haber. Bien. Eso está en tu haber. Eso es cuando llegue el momento. Y también te digo una cosa. Todo lo esos bueno, puntos, ¿no? Sí, son puntos. Pero buenos. te voy a decir una cosa. Estamos unidos, puesto que todos somos criaturas de Dios, estamos unidos. Y todo lo bueno que hagas tiene un efecto multiplicador en el resto. Y todo lo malo también. Es lo que se llama redención vicaria. Por eso, cuando Dios se hace hombre y resucita, nos salva. Porque se hace uno de nosotros y con su muerte, con ese sacrificio, quita todos los pecados. Pero cada cosa buena que hagamos, cada acto de caridad, de misericordia, de bondad, cada sacrificio que hagamos, que no quieres hacerlo, pero lo haces porque es bueno, cada cosa, ofrécelo. Ofrécelo porque tiene un valor. Y estás mejorando el nivel de todos. Y cada vez que haces algo malo, también tiene un efecto en ti y en todos los demás. Multiplicador. Pero, José Carlos, como el mal acecha, el mal muchas veces es fácil, el bien es difícil. Las desgracias. Volvemos a la facultad, donde yo estudié periodismo. Good news, no news. Eso sí que era una fábrica de Dios. Good news, no news. Quiero que hablemos del bien y el mal. Muy bien. Vamos a ver. Probablemente la mayor cosa que se puede decir en contra de Dios es ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Vale? De hecho, es el argumento al final al que recurre cualquier ateo. Dice, bueno, ya, pero si Dios es eternamente bueno, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Verdad? ¿Por qué vemos a una niña en Gaza sufriendo? O en otro sitio. ¿Por qué? Bien. Te voy a decir lo que dice... primero te voy a decir cuál es la respuesta que da un ateo a eso. Ninguna. Porque lo digo porque, insisto, hay que decidir. Yo te voy a dar una respuesta y además te voy a dar una esperanza. Pero hay que recordar que el ateísmo o el agnosticismo no da respuesta al dolor, al sufrimiento. Básicamente la respuesta es fastídiate. No hay respuesta y no hay esperanza. Mala suerte. Y eso hay que recordarlo. Lo digo porque muchas veces cuando el ateo te pone con esa disyuntiva, o con esa objeción, que es la palabra que no me salía, hay que decir, bueno, vale, dame tu respuesta. Ah, no tengo respuesta. Ah, bueno, vamos, recuerda eso. Recuerda que no tienes respuesta. Porque yo sí te voy a dar una y además te voy a dar una esperanza. A lo mejor no es lo que tú quieres oír, pero te voy a dar una respuesta. Existen dos tipos de males, el mal espiritual y el mal físico. El mal espiritual tiene por naturaleza el pecado y por origen el libre albedrío. Es decir, tú obras mal
haces eso que nosotros cometemos, que es un pecado, y se produce un mal espiritual. Justo lo que estábamos diciendo antes, que tiene una consecuencia para ti y para todos los demás. Que siempre estás en la encrucijada de o hacerlo bien o hacerlo mal. Exacto, porque existe el libre albedrío. Claro. Es decir, tú puedes tomar, y una vez que has tomado esa decisión, pues... Y luego está el mal físico, cuya naturaleza es el sufrimiento y cuyo origen es el mal espiritual. Okay. Es decir, que todo el mal en el mundo ocurre por el libre albedrío. Obramos mal y tiene consecuencias. La niña que muere. Ahora bien, el siguiente paso de la teoría, bueno, vale, pero que lo arregle. Coño, si Dios es bueno, o no es infinitamente bueno y lo permite, o no es infinitamente omnipotente y debería permitir. ¿Verdad? Uh-huh. Muy bien, no. ¿Por qué no? Porque ¿qué significa que Dios sea omnipotente? Significa que puede hacer todo lo que es intrínsecamente posible. Por ejemplo, ¿Dios puede mentir? No, no puede mentir. Realmente no es que no pueda mentir, es que no se puede. Es intrínsecamente imposible. Por ejemplo, Dios, siempre suelo poner este ejemplo, no puede hacer un triángulo de 4 lados, porque es un imposible metafísico. Entonces, ¿Dios no es omnipotente? Sí, sí es omnipotente. Es que no se puede, decía Santo Tomás, no se puede hacer un triángulo. Un triángulo es de 3 lados. Entonces, ¿Dios puede hacer un hombre, un ser humano, a ti, sin darte la libertad? No, no puede. ¿Por qué? Porque el ser humano intrínsecamente es libre. Con lo cual, si te quita la libertad, Uri, te convierte en un autómata, pero eso no es lo que él quiere. Y no es lo que tú quieres. Entonces, Dios, cuando nos da la libertad, se la juega. Nosotros hacemos mal uso de la libertad y luego encima le echamos la culpa a él. A mí me parece un poco hipócrita. Antes de venir a hacer el podcast, había una noticia en Francia, la primera mujer que ha sido condenada a cadena perpetua porque era vecina de un edificio, raptó a una niña, le hizo el mal y esa niña falleció. Claro, cuando ves el dolor y todas esas cosas, piensas, ¿por qué ella sí, por qué yo no? ¿Por qué la empatía te lleva a esa madre que estaba ¿no? llorando por su hija? ¿Cómo podemos ver y no perder la fe? Si a ti te pasa y piensas, ¿por qué estoy en este punto? ¿Por qué has querido, no? De hecho, la respuesta anterior, me falta una parte que va bien, muy bien que me digas esto para contestarla. Lo primero que hay que decir es, ante una situación así, cuando... O sea, yo no quiero ni imaginarme la madre de esa niña. Y lo único que le puedes decir a una persona que está sufriendo de esa forma es darle un abrazo. Y si te dice, es que no creo en Dios, Dios no existe, como me pasó a mí cuando yo estaba en Israel. Yo fui al Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto, y ves las barbaridades que ha llegado a ser el ser humano con otro ser humano. Y muchos compañeros míos, judíos, perdieron la fe porque Dios no estaba. ¿Dónde estaba Dios en los campos de concentración? ¿Vale? Lo que hay que hacer es darle un abrazo y llorar con la persona. Yeah. Porque no hay nada que yo pueda decir de una forma racional que le quite a una madre o a un padre. Yo es que no quiero ni imaginármelo, Uri. A ver si rezo todos los días para que no pase. Ahora bien, te dije, yo te voy a dar una explicación y te he dado la explicación, pero te voy a dar una esperanza. Y la esperanza es lo que nos promete Dios, mi Dios. Mi Dios nos promete, todo es para bien para aquellos que aman a Dios. En la carta de San Pablo a los Romanos dice exactamente eso, diligentibus deum, omnia cooperantur in bonum. Todo es para bien para aquellos que aman a Dios. Con lo cual ese mal es para bien, si amas a Dios. Y muchas veces nos ha pasado, yo no sé si te ha pasado a ti, pero a casi todos nos ha pasado, que nos ha pasado eso que creíamos que era una desgracia y con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que es una bendición. Y gracias a Dios aquello pasó. Pero en aquel momento lo vimos como una desgracia. Yo te puedo dar en mi caso 3 o 4 instancias donde son de cambio de vida. Una desgracia. ¿Por qué me haces esto? Además lo haces personal. ¿Por qué me haces esto? Y sin embargo eso se convierte en una bendición. Gracias por hacerme esto.
Es una cosa brillante también. Hay una estadística del Pew Research que dice que el 19% de los ateos está enfadado con Dios. Uno se pregunta cómo puede un ateo estar enfadado con algo que cree que no existe. Pero te llega a pensar, te das cuenta de la psicología del ateísmo, que es lo que te decía que estaba en ese libro. La psicología del ateísmo en muchas ocasiones es, yo es que no quiero que Dios exista. Yo sé que existe, pero le odio. Y en muchas ocasiones viene, y hay un tipo que se llama Paul Beats, que él era ateo y que luego se convirtió, él era psiquiatra, y hace un estudio sobre esa psicología y llega a la conclusión de que en gran medida es lo que llama él la teoría del padre defectivo. Es decir, como mi padre era defectuoso en alguna forma, o yo lo vivía como defectuoso, odio a mi padre y por traslación odio a Dios porque no es más que, si quieres, un megapadre. Y eso le pasó a Sartre, y eso le pasó a Feuerbach, y eso le pasó a Camus, y eso le pasó a Voltaire, y eso le pasó al barón d'Holbach, y eso le pasó a prácticamente a Marx, a prácticamente todos los ateos que tú puedas conocer, a todos aquellos que han llevado al ateísmo en la escuela de periodismo, a todos esos, no fueron más que tristes personas que odiaban a su padre. Me gustaría hablar en un momento dado ahora mismo de la tecnología y de el hombre Dios. Cómo hay una corriente en la que nos hablan de la inteligencia artificial, la medicina en la longevidad, el jugar a ser dioses, el poder cambiar de una forma disruptiva la humanidad como la conocemos. La superinteligencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves tú todo eso? ¿Y desde qué punto? ¿Dónde está Dios y dónde está un superordenador cuántico que pueda jugar a ser Dios? Si te das cuenta, esa no es más que la primera tentación de toda la historia. Y en el Génesis, la serpiente dice, come del árbol del bien y del mal y serás como Dios. La serpiente, es interesante, siempre desde el principio está tentando al hombre con eso. Y una vez más, ¿a dónde te lleva? A la desgracia. Es gracioso porque es verdad, pasa, como ha pasado en todas las generaciones, esa tentación de queremos ser Dios. Queremos ser Dios. Pero no es más que una tentación de la serpiente. Y ahora, no, Dios es mucho más que un superordenador cuántico. ¿Sabes? De hecho, fíjate, el teorema de incompletitud de Gödel, uno de los teoremas de incompletitud de Gödel, viene a demostrar que jamás, de hecho él lo dice, jamás ningún ordenador podrá ser como el ser humano. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tú tienes, que jamás podrá tener un ordenador, ninguna inteligencia artificial, tú sabes verdades, tienes capacidad para conocer verdades que pueden no ser demostradas. Tú sabes que algo es verdad sin necesidad de una demostración. Mientras que un ordenador no. Le pones... Yo fui consejero delegado de una compañía de Big Data. Entonces, de lo que se trata es de tener más capacidad de datos y más rapidez en procesarlo. Uh-huh. Entonces, cuanto más capacidad de datos y más rapidez de procesarlo, más inteligente eres. Pero lo cierto es que cuanto más pones, más sabes. Pero lo que no pones, no sale. Sin embargo, el ser humano sí. El ser humano tiene capacidad para saber cosas que no han entrado. Eso es lo que demuestra, de acuerdo con los teoremas de incompletitud de Gödel, que necesariamente tiene que haber Dios. Fíjate, Gödel, el matemático más importante de la historia de la humanidad, llega a decir, mira, la única solución es que haya, la única solución del hecho de que hay verdades que no pueden ser demostradas dentro de un propio sistema formal, es que haya una entidad espiritual desde la matemática. ¿Y qué pasa cuando ahora, volviendo al tema tecnológico, nosotros tenemos pues, armas de destrucción masiva, bombas atómicas que si alguien decide apretar un botón puede exterminar al hombre, pero en última instancia siempre está el hombre diciendo no voy a apretar ese botón?
¿qué pasa cuando tecnológicamente desarrollamos algo que ya no hace falta al hombre para apretar ese botón, sino que la inteligencia artificial ella misma decide terminar con todo eso? Pues entonces es una responsabilidad del hombre, al final. Porque es lo mismo que... Te voy a poner un ejemplo para entenderlo, porque realmente lo que estás diciendo es, vamos a suponer que una persona bajo los efectos de una droga mata a otra persona. En ese momento, esa persona que está bajo los efectos de una droga no tiene libertad para no matar. Okay. Porque está gobernada. Está drogada, entonces no tiene la libertad, no actúa según... Vale. ¿Pero es culpable o no es culpable? Sí. Sí, ¿por qué? Porque retrotraemos la culpabilidad al momento en donde decidió tomar la droga y, por lo tanto, decidió responsablemente cualquiera de los posibles escenarios de lo que pasaría. El libre albedrío otra vez. Efectivamente. Entonces pasa lo mismo. Oye, si en el momento en que cuando el ser humano ya no es capaz, ya no lo maneja, se retrotraemos y la responsabilidad es de aquella persona que tomó la decisión de quitarse la autonomía de la voluntad para que en ese momento fuera la máquina la que tomara la decisión. Desde el punto de vista de la responsabilidad es exactamente lo mismo. A una escala... mayor, sí, por supuesto. Ahora, ¿y eso puede pasar? Sí, puede pasar, Uri. Claro que puede pasar. A veces me preguntan... Es que es el apocalipsis, ¿no? Pues muchas veces, sí. Una de las cosas que demuestra la segunda ley de la termodinámica es que el universo tendrá un final. Con toda seguridad tendrá un final. Es lo que se llama la muerte térmica del universo. Pasará dentro de varios trillones y trillones de años. Pero esto lo único que demuestra es, una vez más, que Dios existe, pues que el universo no es eterno. ¿Vale? De hecho, la persona la primera persona que descubrió la segunda ley de la termodinámica y la entropía, la ley de la entropía, se acabó suicidando porque los ateos le hacían escraches cada vez que daba. Porque naturalmente tenía, supongo, la psicología débil o lo que sea, era un católico austríaco y bueno, pues se terminó quitando la vida porque, estamos hablando del siglo XIX, porque había Haeckel, que era un ateo, que cada vez que el tipo hacía pues venía y le hacía un scratch. ¿No? ¿Pero por qué? Porque la segunda ley de la termodinámica también viene a demostrar que Dios existe, puesto que si el universo no es eterno, tiene que haber algo después. Del mismo modo que el principio del universo demuestra lo que hemos dicho al principio, que tiene que haber algo antes. Bueno, ese final del universo, que está, digamos, programado, el universo tal como nosotros lo conocemos. Lo digo porque habrá algún teólogo que diga, bueno, la vida eterna, sí, no estoy hablando de la vida eterna, estoy hablando del universo material tal y como nosotros lo conocemos, terminará. Pero podemos terminarlo nosotros voluntariamente mucho antes, por lo menos para nosotros. Es como tú dices, hay alguien que aprieta un botón y se acabó. Pero eso no es más que, una vez más, la libertad. La libertad es maravillosa, pero tiene una responsabilidad inmensa en cada uno de nuestros actos. No estoy hablando ya solo del botón, sino me gustaría que pensáramos que cada uno de nuestros actos son lo que determina nuestros siguientes actos, por cierto. Si te acuerdas, al principio te decía, no es nuestra genética, no es dónde nacemos, no es lo que nos condiciona, son nuestras decisiones. Cada vez que tomas una decisión, estás condicionado a repetirla en el futuro. Hablabas también de la bondad, el efecto multiplicador de la bondad. Uh-huh. El efecto, eso es algo tan poderoso y tan... El bien es expansivo, mucho más que el mal. Mucho más que el mal. Otra de las cosas que creemos los católicos es que existe el diablo. Yo te puedo asegurar que existe. Pero en la iconografía de una cabra y un Satanás... Yo no sé en qué iconografía, que existe un ser individual, o varios, vaya, pero vamos, Satanás es un ser individual cuyo objetivo es alejarnos de Dios, sí, y además enormemente inteligente, muchísimo más inteligente que cualquiera de nosotros. Entonces, ¿al nivel de Dios? No, en absoluto.
No, eso es precisamente... De hecho, el mensaje es siempre el mismo, es decir, no hay que tenerle miedo a ninguno, hay que tenerle mucho respeto. Pero miedo a ninguno, porque es, como decían los clásicos, el mono de Dios. No, Dios no hay más que uno que está a otro nivel. Entonces, Él es un ángel, el más bello de los ángeles, decían. El ángel caído, ¿no? Sí, el más bello de ellos, que se rebeló contra Dios y cuyo objetivo es alejarnos de Él. Ahora, por eso, mucho respeto, y con las cosas ¿sabes? De quemar no se juega. Uh-huh. Pero ningún miedo, porque al fin y al cabo, ¿quién como Dios? Te quería preguntar también, a colación del tema tecnológico, cómo, si dentro del camino espiritual o del camino de Dios es el camino de la quietud, de la introspección, muchas veces, ¿no? De quitar el foco de ir hacia afuera y ir hacia adentro. ¿Cómo podemos luchar con esto en una era donde todo el rato estamos pendientes de la inmediatez, el estar expansivos, el estar hacia afuera en lugar de estar hacia adentro? Voy a hacerte una especie de matiz. Okay. Muchas veces se piensa que la religiosidad es puramente contemplativa. Y no es necesariamente así. O sea, dentro del catolicismo hay muchísimas vías y cada uno es como una enorme autopista que va siempre en la misma dirección, pero cada uno elige el carril que quiere. Entonces hay gente que es contemplativa y hay gente que es más activa. O sea, San Ignacio de Loyola era muy activo y Santa Teresita Niño Jesús era contemplativa. Y Santa Teresa también. Entonces, lo que nos piden es ser santos en donde estemos. Yo soy una persona, yo trabajo en la empresa, escribo libros, vivo mi vida, no soy cura ni religioso. O sea, religioso en el sentido de practicar, sí. Pero no. Lo digo porque... Pero, eso por un lado. Sí, pero el encuentro que tú tienes con Dios es un encuentro, digamos... Personal, claro. Sí. Entonces, es como tú estás en un momento en el que o rezas o oras o lo que sea y te encuentras. Sí. Pero ahora... Y eso es verdad. Entonces, lo primero era un matiz simplemente para no confundir a nadie. Decir, oiga, usted tiene que ser santo y salvarse donde le haya tocado vivir. Sí. ¿Vale? No, por favor, que no se metan todos a monja carmelito. ¿Vale? Que no se trata de eso. No. Ahora, efectivamente, Dios no habla a susurros. Entonces, cuando hay mucho ruido alrededor, es muy difícil escucharlo. Entonces, sí, hay que tener una relación con Dios personal. Y esa relación es, insisto, es personal. Y la tienes tú solo, delante y con Él. Uh-huh. Y a cada uno nos trata porque Él nos conoce mejor que nadie, entonces a cada uno nos trata de forma individual. Y es verdad que cuando hay mucho ruido, el móvil, no sé qué, tal, hay mucho ruido alrededor, mucha actividad, no te puedes encontrar con Dios. Pero eso no significa que, oye, no, tú puedes hacer un paréntesis y te vas a contemplar, te vas a una adoración o te vas simplemente a rezar en una iglesia, que yo recomiendo que todo el mundo lo haga. ¿Sabes? Yo tengo la fortuna de tener una capilla en mi casa, entonces pues con mi familia vamos a rezar. Yo rezo por la mañana con mis hijos para dedicar el día y además darle gracias a Dios. Rezo. No es más que acordarse. ¿Tú tienes una foto de tu mujer? Sí. Claro que sí. Pues eso es. Pues no es más que eso. Tú quieres a tu mujer y de vez en cuando lo miras y te acuerdas y le llamas. Sí. Pues no es más que eso. No es otra cosa. Dios, ¿cómo quieres tú a tus hijos? Pues así es como Dios te quiere. Es muy parecido. A grandísima escala, pero muy parecido. Él lo único que quiere es que le quieras. Entonces, es eso. La relación que tiene Dios contigo, como te quiere, es así, pero a lo bestia. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que... A mí, cuando mi hijo Diego, mi hija Clara, mi hija Isabel, me llegan y me dicen, papá, te quiero mucho. Sin que yo se lo diga, o sea, ¿sabes? Joder, pero es fantástico. Hombre. Pues eso es. ¿Es eso? Eso es. No más que vas a la iglesia y decir, te quiero mucho, gracias. Gracias por el día de hoy. O perdona, o le pones tus problemas. Decir, joder, es que yo tengo algunos problemas de la pera, macho. Pero seguro que seguro que estoy ayudado y seguro que se solucionan. Fijo, Uri.
con toda seguridad. Entonces no es más que eso, es como mi hija me llega y me dice, oye, tengo hoy un examen, papá, ¿qué voy a hacer? No sé qué. Bueno, pues vamos a trabajar juntos o vamos a... Pero esas preocupaciones que tienen tus hijos, o las que la tendrán, ¿vale? Son las mismas que tú tienes y tu relación con él es muy parecida. Él nos creó a su imagen y semejanza para que tuviéramos una relación que pudiéramos comprender, ¿vale? Entonces hay una imagen, tú conoces la parábola del hijo pródigo, no sé, te la cuento, más o menos es, hay dos hijos y entonces el hijo pequeño le dice, papá, dame la herencia que me voy a vivir bien, voy a otro país a gastármelo en vivir bien, ¿sabes? Y el padre le da la herencia y el hijo se va y el hijo se lo gasta, además dice la Biblia, con malas mujeres y con tal. Y una vez que perdió el dinero, pues tiene que trabajar y entonces en el último extremo pues se pone a criar cerdos. Y se comía las bellotas que comían los cerdos, las algarrobas que comían los cerdos. Y entonces pensando el hijo, que se llama el hijo pródigo, dice, yo estoy aquí comiendo algarrobas cuando los sirvientes de mi padre están comiendo y viviendo fenomenal. Tengo que volver con mi padre. Y vuelve. Entonces, según está volviendo, el padre le ve desde lo lejos y el padre sale corriendo y le da un abrazo al hijo pródigo, se llama, y el hijo dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice, no pasa nada. Ven. Y vamos a abrir el cordero cebado, el ternero cebado. Y hace una fiesta porque el hijo ha venido. Y es precioso. Pero fíjate las cosas que nos está diciendo. Lo primero es, nosotros nos vamos muchas veces de Dios para vivir la buena vida. Y terminamos comiendo algarrobas. Y muchas veces volvemos a Dios por eso. Fíjate que el hijo pródigo no vuelve a Dios por los buenos sentimientos de decir, mi padre me echará de menos y yo quiero estar con él. No. Estoy comiendo algarrobas. Mi padre tiene una casa así de grande. Pues voy a volver con mi padre que se vive mejor allí. Y no pasa nada. O sea, lo que quiero decir es, por cualquier razón, vuelve. Por las buenas razones, por las malas razones, vuelve. Y fíjate, y el padre le recibe y no le... Lo que tú quieras, lo único que tienes es, padre, he pecado contra el cielo. Ya está. Pero hay otra cosa que me llama la atención de toda la historia, es, si a ti tu hija te llega y te dice, papá, dame mi herencia que me voy a vivir la buena vida, ¿tú se la darías? No. Ni yo, ni nadie. Pero Dios sí. ¿Qué quiere decir eso? Que respeta tanto tu libertad, que incluso con el dolor de su corazón te dejará ir. Pero eso es tu decisión. José Carlos, las evidencias de que Jesús es Dios. Tenía muchas ganas de hablar contigo y de que vinieses al podcast. Es el primer podcast que hemos hecho dedicado a Dios en su totalidad. Y me ha gustado mucho conocerte y que lo hayas explicado desde todas las vertientes, porque creo que hemos hablado desde una parte científica, sí, desde una parte humana y desde una parte más espiritual. Las tres partes han estado en el podcast y te agradezco que hayas estado aquí para contárnoslo de la forma que lo has hecho. No sé si quieres añadir algo más. Nada, muchísimas gracias por traerme. Gracias. De verdad, muchísimas gracias, porque además es una de esas que teníamos pendiente y que digo, si se tuerce, ¿sabes? El patas, como nosotros lo llamamos, también puede torcer esas cosas. Entonces, está muy bien. Yo te lo agradezco mucho haber venido aquí. Tenemos que darle un abrazo a nuestro amigo, a Carlos Roca, que tiene un podcast fantástico, que es un amigo que me está ayudando mucho también y que me recomendó además que te conociese y que estuvieses aquí. Quería decirlo. Pues un abrazo. La verdad es que me lo paso muy bien con él. Es un tipo, como tú has dicho, un tipo fenomenal. Él y Natán y todos los que están detrás son fantásticos y pues un abrazo muy grande para él también. José Carlos González Hurtado, gracias por venir. Gracias a ti y que Dios os bendiga. Gracias.